Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio, pero no solo a este episodio, te doy la bienvenida a esta comunidad de almas hermosas que quieren crecer, evolucionar, despertar y relacionarse mejor desde el amor verdadero. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar Terapia para Llevar, gracias por recomendarlo, gracias por seguirnos, gracias porque la atención y el tiempo son lo más valioso que tenemos en esta vida. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema del cual tuve una comprensión bien interesante hace unos días y llegó este concepto a mí. Espiritualidad tóxica. Hashtag espiritualidad tóxica. De verdad, creo que es súper importante hablar de cómo a veces utilizamos las ideas, los conceptos, las enseñanzas espirituales para cosas que no son tan benéficas. Y ojo, porque seguramente te ha pasado, pero también es muy posible que consciente o inconscientemente lo hayas hecho tú a alguien. Y entonces, con este episodio, quiero nombrar algunas de las características que me he dado cuenta que tiene la espiritualidad tóxica. Porque este es el tema súper ambivalente en este caso, que es cuando alguien te dice una idea profunda que esencialmente es verdadera, cuando alguien te comparte algo bello, pues claro que eso resuena en ti. Te pongo un ejemplo. Si alguien te dice, todo es perfecto en la vida, claro que hay una parte de ti que sabe que más allá de la dualidad que hay en esta experiencia humana, del dolor y el placer, del bien y el mal, hay algo que está mucho más allá y que es puro amor. Claro que una parte de ti intuye que esta posibilidad, esta dimensión más profunda es verdadera. Pero si tú le dices a una persona que acaba de pasar por, vamos a decir, un asalto a mano armada, en el que le robaron no solo sus pertenencias materiales, sino la computadora en la que venía trabajando un proyecto del cual no tiene respaldo, y tú le dices que todo es perfecto, le van a dar ganas de decirte que te vayas a chingar a tu madre, porque esto no es perfecto si lo conectamos con el dolor, con el impacto que tuvo sobre esa persona. Y a veces estas ideas espirituales son retraumatizantes. Y ojo, porque por supuesto las usamos los practicantes o les practicantes espirituales y también muchas personas que están sentadas en el lugar del facilitador o la facilitadora o el maestro. Entonces, es importante que empecemos a distinguir. Entonces, fíjate que esta experiencia surgió a partir de que hace unos días me dieron una gaslighteada de lo peor. Gaslighting se le llama a esta estrategia comunicativa altamente violenta, súper manipuladora, en la que una persona cuenta la realidad o dice una historia de una manera que invalida la experiencia de la otra persona. A ver, me pasó repetidas veces
con una persona con la que tuve una situación, sí de trabajo, pero además es alguien con quien tengo un vínculo afectivo importante, porque este conflicto que surgió involucraba a más personas en nuestro sistema. En fin, los detalles no los doy porque no sirven para gran cosa, pero cuando yo le expresé un par de veces a esta persona mis sentimientos, que además fue muy sencillo, le dije, me siento desmotivada. Y la segunda vez le dije ya francamente, me siento enojada. Esta persona me contestó sistemáticamente cosas como, hay que desapegarse. Déjale las relaciones al gran espíritu. Y no hizo el trabajo que toma sentarse, abrir espacio para la conversación y manejar todo lo que se estaba dando en el espacio de nuestra relación. Pero les cuento esto ni siquiera ya para poner solo el foco allá y señalar, sino a mí lo que me pareció muy interesante es que me causó duda. ¿Será que aquí la persona no espiritual y no suficientemente evolucionada soy yo? Y cuando además alguien viene con el traje, la envergadura, le voy a llamar, alguien viene sentado en la postura del chamán, de la terapeuta, del maestro espiritual, eso, wow, tiene un poder brutal. Y me hizo dudar. Pero afortunadamente, les quiero contar, y por eso, y es parte de lo que quiero compartir en este episodio, yo ya tengo un gran colmillo y he hecho una gran chamba a lo largo de mi vida, sentada en la silla, no de terapeuta, sino de paciente, y aprendiendo a distinguir la violencia, la manipulación. Ojo, aun cuando viene de personas que son buenas, bellas, que dan un gran servicio al mundo, espirituales, etc. Porque nadie estamos exentes de ocupar ese lugar también de quien manipula y de quien está teniendo, esta vez, la silla del narcisista o la narcisista. Y simplemente esta información y este gran insight que tuve, pues te lo quiero compartir porque nos sirve para ambos lados, para ver cuando tú estás ahí, cuando el otro está ahí. Y yo te digo, a mí ya me crecieron los colmillos y las garras, pero sobre todo el olfato. Soy una mujer que ha recuperado su naturaleza salvaje y que no tiene problema con gruñir y distinguir que hay conductas depredadoras a veces afuera. Y entonces de ahí surge el tema de este episodio: ¿cuándo la espiritualidad es tóxica? ¿Cuándo las ideas están siendo utilizadas de una manera que ya no es sana, que ya no suma, que no es benéfica, no es terapéutica, no suma a tu proceso y además es una pasada porque muchas veces es un acto de violencia que puede retraumatizarte? Bueno, pues la espiritualidad es tóxica, por ejemplo, cuando te promete cosas sin esfuerzo. Te promete logros, te promete una vida idealizada, la iluminación, la riqueza, la salud, la pareja, lo que sea que estés añorando y que de entrada es lo que te duele cuando no lo tienes o cuando no está saludable o cuando no se está manifestando como quieres en tu vida. Y eso es lo que te lleva al curso, a la terapia, al entrenamiento, etc. Y si te dicen que lo único que tienes que hacer es hacer estas afirmaciones, o que el gurú o el terapeuta va a recibir una descarga energética de energía cósmica, mágica, y te va a poner
2 deditos en el cráneo y te va a tocar ciertos puntos y entonces todo en tu vida va a cambiar, o que te vas a tomar este remedio, o que vas a venir a este curso, o que lo que sea. Una de mis favoritas que he distinguido es porque la energía femenina solo atrae y todo tiene que ser fácil y sin esfuerzo. Esto es súper tóxico. Porque cuando tú te topes con la realidad y te des cuenta que en la experiencia humana hay dolor, y cuando tú te enfermes porque la enfermedad es parte de la vida, y cuando tú pierdas seres queridos porque la muerte es parte de la vida, y cuando las cosas no salgan como tu ego cree que quiere, entonces no solo te va a doler eso, sino te van a doler todas las ideas y los reproches que vas a tener contra ti, porque vas a creer que algo no estás haciendo bien, o que no has tomado suficiente terapia, o que no estás haciendo bien las cosas. La vida requiere esfuerzo. La experiencia humana, y yo lo he visto clarísimamente, ha sido una maravilla ver a mi hija desde el momento 1 en el que salió de mi cuerpo. Porque desde el momento 1 la vida ha sido esfuerzo y placer también para ella. Para caminar, no saben el esfuerzo que he tenido que atestiguar, y se ha pegado y se ha caído a veces, y hay cosas que le cuestan y se frustra si no le atina a la boca con la cuchara, y hay cosas que no puede hacer y no puede trepar y sigue adelante y se esfuerza. Un concepto que tenemos que tener muy claro es que hay una diferencia entre la adversidad y el trauma, entre la lucha que es saludable y la que no lo es. Es una línea muy delgada la que divide la lucha saludable de la que no lo es. Y es un arte aprender a distinguirlo. Y claro, el autocuidado se vuelve un arte, pero es una realidad que la vida nos va a ir mejor si aprendemos a integrar la disciplina, la persistencia, pero que además es hasta rico. El cuerpo lo sabe. Cuando tú bailas, cuando tú subes una montaña. Te pongo un ejemplo clásico. El Shavasana en la clase de yoga, ese momento en el que estás acostada, es delicioso por el esfuerzo que hiciste antes. Y ahí es donde el cuerpo recibe todo. Y claro, estos momentos de reparación, de descanso, de fluidez, no solo son parte de la vida, sino que son necesarios y son medicina. Pero no es lo único que hay. Y si alguien te está vendiendo en sus cursos, con su programa, en su terapia, en su espiritualidad, que la vida básicamente solo tiene que ser fácil, cuestiónatelo muchísimo. La espiritualidad, cuando es tóxica y las ideas espirituales son usadas de manera que no son benéficas, ¿sabes cuándo? Cuando la persona no se está haciendo responsable del impacto. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes tener muy buena intención, pero puedes hacer daño. Y a veces es inconsciencia. Pero hay frases, hay actitudes, hay maneras de procesar cuando alguien nos hace ver que lastimamos, que hicimos daño, o simplemente que la otra persona sintió algo difícil con nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de proceder. Es una verdadera pasada contestarle a alguien: todo es perfecto, deja que el gran espíritu se encargue. Es una pasada decirle a alguien que creció con padres abusadores o que quizás le maltrataban, le golpeaban, lo abandonaron, decirles: pero claro, es que tú los escogiste, tú escogiste esta experiencia humana. O decirle a alguien que está enfermo de cáncer que ella se lo buscó y que ella lo creó con sus patrones mentales o con lo que no ha superado, lo que no ha aprendido. Ojo, no quiere decir que esto no sea cierto en alguna medida de la realidad, pero lo que quiere decir, o el punto que yo quiero hacer con esto, es que decir eso no solo
una gran falta de sensibilidad, sino que no va a fortalecer a la persona. Y que cuando alguien está diciendo frases así, y puede ser tú o puedo ser yo, estamos fuera de contacto con nuestra realidad humana. No estamos queriendo sentir el dolor de la otra persona porque no estamos queriendo sentir nuestro propio dolor y vergüenza, porque no estamos queriendo aceptar, me equivoqué, soy falible, puede ser. Entonces, esto es retraumatizante. Todos somos imperfectos, nos equivocamos y hacemos daño porque así es parte de la experiencia humana, porque no somos 100% conscientes, porque las dinámicas se dan así en las relaciones, las que sea. Pero crecen las relaciones cuando nos atrevemos a aceptar, a evaluarnos, a cuestionar nuestra sombra y a reparar, a validar la experiencia del otro. Es tóxica la espiritualidad cuando niega cierto tipo de emociones. El enojo, la tristeza. Y cuando vives tratando de permanecer colgada de esos estados de ánimo. La verdadera espiritualidad, el verdadero trabajo y el verdadero crecimiento está mientras más espacio y amor creamos para esas partes de nosotros mismos que están dolidas, inmaduras, con miedo, etc. La espiritualidad es tóxica cuando no es incluyente. Cuando mira con malos ojos a una persona que decide tener otras preferencias sexuales, que escoge otra religión, otra manera de relacionarse. Aguas cuando promovemos este tipo de modelos de pensamiento. Ya estamos en un tiempo en el que queremos y tenemos que brincar hacia más amor, integración. La espiritualidad es tóxica cuando se basa en creencias y no en experiencias. ¡Wow! Esto es un temazo. Es una línea muy delgada también la que divide una voladez de una percepción expandida de la realidad. Y aquí te cuento rápidamente una experiencia que yo tuve alguna vez en la que en un curso al que fui como alumna con mi maestro Scott Harshman de chamanismo, había una chavita, porque era bastante joven, que supuestamente tenía dones psíquicos y leía registros akáshicos y tarot y un montón de estas cosas de adivinación, que no digo de nuevo que no haya personas que puedan tener una percepción expandida y que estén dándole muy buen servicio y fortaleciendo la vida de la gente. Pero el caso con específico, con esta persona en específico, fue que dormíamos en el mismo cuarto. Y entonces yo en ese tiempo, hace ya, no sé, 5 o 6 años, no sé, parte de mi proceso era que estaba decidiendo si quería o no ser madre. Pero además no solo estaba en ese proceso yo, sino estaba en ese proceso en pareja con Jeff y no había claridad de si ambos estábamos en la misma página. Fue una racha difícil para los dos, dolorosa. Claro, ahora sabes que se resolvió muy bien y que llegamos a la conclusión de que queríamos traer vida y eso ha sido maravilloso, pero en ese entonces era doloroso. Y entonces, por conversaciones, yo tontamente me vulnero de más con esta persona a la que no conocía. Ojo, porque eso es lo que hacemos también ante amigos, gurús, terapeutas, facilitadores, facilitadoras, en fin. Nos vulneramos y nos abrimos la capa sin todavía estar seguras de que este es un espacio donde vamos a estar a salvo. Y yo simplemente, le cuento de mi vida algo como, bueno, yo estoy pensando si voy a ser o no voy a ser mamá. Cosa que nunca fue una requisición para que ella me hiciera una lectura. De pronto me dice, tú vas a ser mamá a los 43 años de un niño varón que va a ser autista y es el único hijo que vas a tener. Sobra decir que su predicción fue falsa. Pero no saben el impacto tan feo que eso tuvo en mí. Me causó miedo. Sobre todo me dio muchísimo enojo. Como que dije, ¿tú con qué derecho vienes a decirme esto si yo no te pregunté? Y entonces, claro que en ese momento le puse un límite y le dije,
¿En qué momento sentiste que tenías autorización para hablarme de algo tan delicado y asegurar algo de lo que no tienes certeza? Sobra decir que fue una charlatanería porque esto ni pasó, pero que yo en ese momento decidí, no te voy a permitir entrar en mi espacio psíquico. Pero a veces lo permitimos. Es súper tóxico abrirle la puerta a este tipo de adivinanzas y es súper tóxico que he visto un montón de personas que andamos en el camino espiritual que no sepamos distinguir entre cosas que ocurren en nuestra mente y cosas que verdaderamente estamos percibiendo con nuestros sentidos, y peor aún si así se las transmitimos a otras personas. Entonces, de muchas maneras se vuelve tóxica la espiritualidad y por eso se hace súper necesario que todos en algún momento ocupemos el lugar de pacientes, alumnos, y que pidamos retroalimentación. Ojo, esa retroalimentación por supuesto tiene que venir de manera respetuosa y hay que tener ciertas habilidades para hacerlo. Pero bueno, pues así te dejo este episodio el día de hoy para que te cuestiones y vayas en los próximos días checando dónde las ideas espirituales pueden estar siendo utilizadas de una manera que no corresponde al crecimiento y que en el fondo no es amorosa y no es muy consciente. Y es así que pongo el recito porque creemos espacios seguros para crecer, pero que crezca nuestro olfato y nuestras habilidades para distinguir y que vayan saliendo de nuestros espacios los falsos gurúes. Pero ojo, que también aceptemos que podemos ser personas con muchos dones, habilidades y regalos que entregar al mundo, pero que siempre podemos crecer y que necesitamos tener, si estamos al servicio de los demás, el tiempo para sentarnos con nuestras relaciones, a ver cómo están, validar, escuchar y realmente corregir. Ese es el rezo de hoy, que tengamos el valor para escuchar y corregir. Te dejo este episodio por todas mis relaciones, la mandando luz a todas mis relaciones en la cual estás incluido tú.